¿Alguna vez has sentido que todo se derrumba a tu alrededor? Que las noticias, las presiones, el simple día a día te ahogan. Imagina ahora comandar el imperio más grande del mundo, mientras una plaga mortal diezma a tu gente y hordas bárbaras golpean tus fronteras año tras año. Suena loco, ¿verdad? Esto es una de las cosas más descabelladas que vas a escuchar, pero aquí está el por qué funcionará para ti hoy. Estamos hablando de Marco Aurelio, emperador de Roma, año 166 después de Cristo. La llamada plaga antonina empieza a barrer el imperio, matando a millones. Casi al mismo tiempo, tribus germánicas cruzan el Danubio en una invasión masiva. Guerra y muerte por todas partes. ¿Ya sientes esa presión? Quizás no a esa escala, pero tú conoces esa sensación, que las paredes se cierran, ¿verdad? Ese nudo en el estómago cuando sientes que pierdes el control. Y déjame explicarte por qué esto es enorme para nosotros, ahora mismo, en nuestro propio caos personal. Porque este hombre, en medio de ese infierno, escribió un diario, no para publicar, sino para sí mismo, un manual de supervivencia mental y espiritual que hoy llamamos Meditaciones. ¿Por qué deberías escuchar lo que un emperador muerto hace casi 2000 años tiene que decirte? Porque él vivió la prueba definitiva y encontró la calma dentro del huracán. Y me puse a investigar por qué estaba sucediendo, cómo lo logró. El problema que todos enfrentamos, y Marco Aurelio lo vio clarísimo, es creer que nuestra felicidad depende de lo que pasa afuera. El ascenso que no llega, la relación que se complica, la economía que fluctúa. Nos sentimos como hojas llevadas por el viento. Reaccionamos a todo. Nos enfadamos, nos frustramos, nos desesperamos. ¿Te suena? Es agotador vivir así. ¿Y si te dijera que hay una forma de desconectar ese sufrimiento? Marco Aurelio, empapado de filosofía estoica desde joven, se dio cuenta de algo extremadamente interesante, algo que estaba escondido a simple vista. En sus propias palabras, encontradas en esas notas personales que son las meditaciones, tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. ¡Boom! ¡Qué frase! No dice que puedas detener la lluvia o evitar que la gente te decepcione. Claro que no. Él mismo no pudo detener la plaga ni la guerra. Pero sí puedes elegir cómo respondes. Puedes elegir no añadir tu propio sufrimiento interno al dolor externo inevitable. Puedes construir lo que los estoicos llaman una ciudadela interior. Un refugio mental al que puedes en el momento que te apetezca retirarte en ti mismo. Un lugar de calma y razón. Suena bien, ¿verdad? Controlar tu reacción, tu perspectiva. ¿Y cuándo todo se va al infierno de verdad? Ok. Entiendo lo que puedes estar pensando. Controlar mi mente. Fácil decirlo. Pero, ¿qué pasa cuando el golpe es realmente duro? Esto puede ser confuso, pero es en realidad bastante simple. O quizás no tanto. ¿Qué pasa cuando no es solo un mal día en el trabajo, sino la pérdida de un ser querido, una enfermedad grave, una traición profunda? Pensemos en Marco Aurelio. No fue solo un mal año, fueron casi 14 años de guerra brutal en la frontera norte. Las guerras marcomanas, desde el 166 hasta su muerte en el 180. La plaga antonina mató quizás al 10% del imperio, 5 millones de personas, incluyendo, probablemente, a su coemperador, Lucio Vero, en el 169. Vio morir a varios de sus propios hijos. Y para colmo, tuvo que nombrar como sucesor a su hijo, Cómodo, quien la historia nos dice que estaba lejos de ser el ideal. Imagínate la carga. ¿De qué sirve la ciudadela interior cuando el mundo realmente se está quemando a tu alrededor? ¿No es eso solo resignación fría, apatía? Pero me di cuenta de una táctica realmente inteligente que los youtubers de alto rendimiento están usando para lograrlo. Bueno, en este caso, que Marco Aurelio usó para no quebrarse. La segunda parte de la fórmula es entender que el estoicismo de Marco Aurelio no era negar el dolor. Él sentía, era humano, pero fíjate en esto. Él entendió que hay cosas que simplemente son. El final de la vida es natural. La traición ocurre. El caos es parte del universo. Luchar contra la naturaleza misma de la realidad es como intentar detener el océano con las manos. Es inútil y solo causa más sufrimiento. Yo llamo a esta táctica abrazar la tormenta. Suena intenso, ¿verdad? La estrategia de esto es cambiar el enfoque.
Si no puedes cambiar el evento externo, ¿qué sí puedes controlar? Marco Aurelio nos lo dice una y otra vez en sus Meditaciones. Tus juicios, tus impulsos, tus deseos, tus aversiones, en resumen, tus acciones y tus pensamientos. Déjame explicarlo de manera simple. Acepta lo inevitable, pero actúa con virtud en lo que sí depende de ti. ¿Qué significa actuar con virtud? Para Marco Aurelio y los estoicos, significaba vivir de acuerdo a la razón y la naturaleza, buscando la justicia, la templanza, el coraje y la sabiduría. Él escribió: no gastes tiempo argumentando acerca de lo que debe ser un buen hombre, sé uno. ¡Qué directo! No importa cuán injusto sea el mundo, tú puedes elegir ser justo. No importa cuánto miedo sientas, tú puedes elegir actuar con coraje. No importa cuán tentador sea el vicio, tú puedes elegir la moderación. Aunque todo esto es importante, mucha gente ya lo hace o intenta hacerlo. Por eso la siguiente táctica hace toda la diferencia. No se trata solo de ser bueno en un vacío. Se trata de entender tu papel en el gran esquema de las cosas. Marco Aurelio se veía a sí mismo como un ciudadano del universo, no solo de Roma. Escribió sobre cómo todos estamos conectados, como las ramas de un árbol. Hemos nacido para colaborar, al igual que los pies, las manos, los párpados. Hacer daño a otros es como hacerte daño a ti mismo. Es ir contra tu propia naturaleza. Hay 3 partes. La primera es simple, pero cambia el juego. Aceptación radical de lo que no puedes cambiar, la tormenta externa. Luego, agregas este componente, enfoque total en lo que sí puedes controlar, tus acciones y pensamientos virtuosos. Y eso transforma nuestras expectativas. Tu objetivo no es la felicidad externa, que es frágil, sino la tranquilidad interior, eudaimonia, que viene de vivir correctamente, de hacer lo correcto a pesar de todo. ¿Recuerdas la ciudadela interior de la que hablamos? Pero sin el siguiente paso, estás descuidando lo más importante de la ecuación. No es solo un muro defensivo pasivo, es una base de operaciones activa. Desde ahí, actúas en el mundo, con calma, con propósito, con virtud. Cuando Marco Aurelio dictó leyes para mejorar la condición de los esclavos y las mujeres, o cuando perdonó a conspiradores, no lo hacía porque esperaba gratitud o porque fuera fácil. Lo hacía porque creía que era lo justo, lo racional, lo que un buen hombre y emperador debía hacer. Su paz no venía de la ausencia de problemas, sino de la coherencia entre sus principios y sus acciones. Pero si te detienes ahí, crearía un gran problema. Pensar que esto es solo para emperadores romanos. No. Así que resuélvelo de esta forma. Piensa en tu vida, ese proyecto que te aterra, esa conversación difícil que evitas, esa incertidumbre sobre el futuro. La fórmula explicada rápidamente es: acepta la dificultad, reconoce el miedo o la frustración, no lo niegues, pero luego pregúntate, ¿cuál es la acción más virtuosa, más racional, más valiente que puedo tomar ahora? ¿Cómo puedo ser la mejor versión de mí mismo en esta situación? Mientras investigaba eso, descubrí este secreto. Los estoicos modernos, personas que aplican esta filosofía hoy, usan el truco psicológico de enfocarse en el proceso, no en el resultado. No puedes controlar si tendrás éxito, si te amarán, si sanarás rápido, pero sí puedes controlar tu esfuerzo, tu integridad, tu actitud. Así es como lo hacen. Lista, paso a paso, de 3 partes. 1. Identifican qué está bajo su control y qué no. 2. Aceptan lo que no pueden controlar sin quejas, o al menos intentándolo. 3. Actúan con virtud y excelencia en lo que sí depende de ellos. Para comparar, esto es como lo hacen las personas promedio, obteniendo un resultado mediocre. Se quejan de lo externo, se paralizan por el miedo al fracaso, reaccionan impulsivamente. Pero así es como vas a hacerlo tú. Con la calma de quien sabe que su valor no depende del aplauso externo, sino de su carácter interno. Con la fuerza de quien elige la acción correcta sobre la reacción fácil. Esto podría ser el secreto de lo que está impulsando. Tu resiliencia, tu paz mental, tu capacidad para liderar tu propia vida con dignidad, sin importar las tormentas. ¿No es eso lo que todos buscamos en el fondo? ¿Esa fortaleza tranquila que nadie te puede quitar? Marco Aurelio murió en el año 180, probablemente en Vindobona, la actual Viena, todavía en campaña, lejos del lujo de Roma.
No vio el final de la guerra, no dejó un imperio utópico, pero nos dejó algo más valioso: el testimonio íntimo de un alma luchando por la virtud en medio de la oscuridad. Nos recordó que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Nos enseñó que cada instante es una oportunidad para ser justos, para ser valientes, para ser mejores. Haz cada cosa en la vida como si fuera lo último que hagas. ¡Qué llamado a vivir con intensidad y propósito! Tú tienes esa misma capacidad. Esa ciudadela interior está esperando ser construida o reforzada. Las herramientas están aquí, en estas ideas milenarias que siguen resonando con una fuerza increíble. ¿Qué te llevas de todo esto? ¿Hay alguna idea de Marco Aurelio que te haya tocado especialmente? Me encantaría saber tu opinión en los comentarios. Tu perspectiva enriquece esta conversación y nos ayuda a todos a crecer. Si este viaje por la mente de un emperador filósofo te ha aportado valor, si te sientes un poco más fuerte o inspirado, regálame un me gusta, que ayuda muchísimo a que este mensaje llegue a más personas que puedan necesitarlo. Y si quieres seguir explorando juntos estas ideas poderosas para vivir mejor, asegúrate de suscribirte y activar la campanita. Tenemos mucho más por descubrir. Recuerda, tienes poder sobre tu mente. Úsalo.